Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a este nuevo vídeo tutorial donde vamos a ver cómo configurar un plugin fundamental para el posicionamiento SEO en WordPress. Cuando nosotros escribimos un artículo, hacemos un marketing de contenido, escribimos contenido para que se posicione en Google, es fundamental que sigamos los parámetros establecidos y las variables que afectan y determinan ese posicionamiento en Google. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta, casi 200 variables según el propio Google, las necesarias para posicionar un artículo, para posicionar un contenido. Por suerte tenemos un plugin, una extensión que se incluye dentro de WordPress que nos permite seguir esos parámetros y seguir las directrices de Google para que el artículo realmente se considere relevante. Si nosotros nos vamos a entrada, añadir nueva entrada, vamos a poder escribir un nuevo artículo, un contenido del tipo que nosotros queramos y el Yoast, esta extensión Yoast, nos va a permitir o nos va a ir indicando cómo tenemos que hacer ese artículo. Si nos bajamos aquí abajo, automáticamente aparecerá aquí análisis SEO, que es el que se habilita cuando tenemos ese plugin instalado. Y entonces, bueno, para instalarlo simplemente nos vamos a plugin. Aquí no podemos porque solamente somos autores. Ya está instalado. Pero si no, si fuéramos administradores, pues simplemente añadir plugin en Yoast SEO y automáticamente se instala, se activa y ya aparecería estas directrices o estos menús desplegables en la propia entrada. Bueno, pues lo primero que necesitamos es escribir un título que utilizaremos como palabra clave. Yo voy a escribir un artículo sobre neuromarketing en ventas. ¿Vale? Esta es la palabra clave que voy a utilizar para posicionar. Con esta palabra clave o frase clave con la que quiero posicionar. Lo voy a copiar porque me voy a bajar aquí abajo y donde pone frase clave objetivo la voy a pegar. ¿Con esto qué consigo? Pues que empieza a posicionarse o empieza a valorar cómo estoy escribiendo mi artículo. Como vemos, nos pone una carilla triste en rojo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que corregir cosas hasta que esto se convierta en verde. ¿Y qué tenemos que corregir? Pues todo lo que nos pone aquí. ¿Vale? Nos pone algunas cosas en rojo y una en naranja, que son de media importancia. La longitud de la palabra clave es buena. La frase usada previamente no está usada previamente en este blog, en Comi Libro. Y aparece también en el Slack. El Slack es luego lo veremos cuando publiquemos, que es la palabra clave aquí, neuromarketing. Este es el Slack, ¿no? ¿Vale? Lo que es la URL. Y aparece la palabra clave. Bueno, pues nos está diciendo eso, que está bien, que aparezca en el título, que aparezca en el Slack y que aparezca y que es suficientemente larga. Pero evidentemente nos pone algunas cosas que no están bien. La longitud de la metadescripción y la longitud del texto. Nos dice que tenemos que escribir un texto de al menos de 300 palabras. Bueno, yo lo que voy a hacer es que este texto ya lo tengo escrito, ya tengo escrito aquí el contenido, lo tengo aquí en un artículo que he escrito, es parte de la unidad de Comercio Digital Internacional, del libro de Comercio Digital Internacional, que he añadido a la parte, mejor dicho, del Sistema de Información de Mercado, donde hablo del neuromarketing en el comportamiento del consumidor. Bueno, pues simplemente voy a coger, el texto no lo voy a coger entero. Voy a coger hasta aquí, le doy a copiar y aquí simplemente me vengo al contenido y lo pego. Vale, comenzamos, este es el texto, no lo he hecho pensando en SEO, simplemente lo he hecho, bueno, con un contenido para el libro. Ahora lo tendremos que adaptar porque evidentemente habrá una serie de cosas que están mal, ¿no? Ya he eliminado algunas, ya me aparece la carilla en naranja, pero vamos a ver que ahora me aparecen muchas más que están todavía mal configuradas. No hay enlaces salientes, no hay enlaces internos, eh, no aparecen sinónimos.
no aparece la palabra clave, o mejor dicho, aparece repetida 0 veces, es decir, la palabra clave no aparece en el artículo, no aparece en la metadescripción y no aparece en una imagen, en el texto alternativo de la imagen. Bueno, vamos a ver cómo configuramos esas cosas. Lo primero que necesitamos es un enlace saliente, es decir, un enlace que vaya hacia otra página, pero bueno, en principio voy a coger esta palabra clave, o mejor dicho, la voy a coger de aquí para asegurarnos que es igual. Aquí, esta es la frase clave, la voy a copiar porque la tengo que repetir en algunos sitios, ¿vale? Voy a empezar a repetirla aquí, por ejemplo, donde ponga neuromarketing voy a poner la palabra clave que es, no es esa, sino que es neuromarketing en ventas, ¿vale? Aquí volvemos otra vez a neuromarketing, pues voy pegando la palabra clave o frase clave y ahora ya lo tengo más o menos repetido. Vamos a ver si ya eso que me decía que tenía la palabra clave poca densidad ya aparece. La densidad de la frase clave ya la he repetido 3 veces, así que me da correcta. Si le doy aquí al ojo este, me marca en el texto donde aparece mi palabra clave, ¿vale? Para que ver exactamente dónde la he insertado. Bueno, pues seguimos quitando algunas cositas. Dice enlace saliente, enlace interno. ¿Qué es esto de enlace saliente, enlace interno? Bueno, pues simplemente, aunque no tenga mucha coherencia, yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, emociones que venden. Bueno, pues yo voy a señalar este texto, le voy a dar aquí al hiperenlace, a la cadenita esta, y directamente me dice que escriba aquí una URL o una búsqueda, ¿no? Pues yo voy a poner, como habla de emociones, empiezo a escribir emociones y aquí en esta página, en Comí Libros, hay un montón de artículos relacionados con libros, ¿vale? Pues entonces aquí me aparecen los diferentes artículos. Si yo selecciono alguno de estas entradas, que son, ya digo, relacionadas con publicaciones de libros, voy a poder directamente, me va a aparecer la URL donde está esa página, que como vemos es Comí Libros, por lo tanto lo va a considerar un enlace interno. Si le doy aquí al Enter o a aplicar, me aparece, como veis aquí, marcado como un enlace. Y si nos venimos aquí abajo, ya debería estar aquí los enlaces internos en verde. Estaba aquí en rojo, lo hemos pasado al verde. ¿Qué pasa con los enlaces salientes? También tenemos que hacer enlaces también dirigidos hacia otras páginas, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger aquí alguna palabra. Voy a poner aquí el cerebro reptiliano. Es que no sé cuál coger. Voy a elegir... neurotransmisora tampoco me gusta. Maslow. Venga, pues voy con Maslow. Le doy de nuevo al enlace. Y ahora lo que voy a hacer es escribir una URL externa. Esa sería hacia la página de inicio, que podría dejarlo así mismo. Simplemente le doy aquí, pero podría también enviarlo a algún artículo en concreto de comercioymarketing.es. Vamos a ver si tenemos por aquí algún artículo que pudiera interesarnos y enlazarlo directamente hacia ese contenido. Sistema de información de mercado. Este es el blog, las publicaciones relacionadas con eso. Aquí tenemos un artículo de Access, tenemos un artículo también. Bueno, pues voy a poner este, si acaso, podemos poner este directamente y ya está. Vale, simplemente voy a coger la URL, la copio, me vengo de nuevo aquí y ahora aquí la voy a pegar a la URL. Si le doy a aplicar, pues directamente me lo convierte esto en un enlace y ya deberíamos tener aquí de nuevo los enlaces externos. Los enlaces salientes ya lo tenemos cubierto también. La longitud de la metadescripción es corta. Vale, pues ¿dónde está la metadescripción? Tenemos que editar el snippet y la metadescripción es la parte que aparece debajo de la URL cuando el contenido es indexado por Google. Es decir, cuando aparece en Google, la parte esta del texto es la que es la metadescripción. Vamos a insertar lo primero
perdón, vamos a insertar vamos a insertar la palabra clave, que es esta que tenemos aquí, porque es importante que en la metadescripción aparezca también la palabra clave, si no nos dará un error. Vale, pues ya insertamos la metadescripción, neuromarketing, es la disciplina que integra la neurociencia y el marketing, consiguiendo que la mente humana revele los intereses de los consumidores. Vale. Hemos ido escribiendo hasta que se ha puesto en rojo. Lo tenemos que dejar en verde porque se supone que es el contenido que cabe en el snippet, ¿vale? Los intereses del consumidor. ¿Vale? De esta forma ya lo tenemos en verde, simplemente cerramos el snippet y ya nos aparece quitado. Una de las cosas para que el contenido sea orgánico, es decir, que parezca que realmente es un contenido dirigido a las personas, un contenido natural, Google nos pide que pongamos una imagen. No entiende que un contenido aparezca sin imagen. Entonces tenemos que poner un contenido y ponerle un texto alternativo donde pondremos la palabra clave. Entonces simplemente para añadir un enlace, pues bueno, mejor dicho, una imagen, pues simplemente nos venimos aquí, seleccionamos la zona donde queremos insertar la imagen, por ejemplo aquí. Le damos a añadir objeto. Podemos seleccionar un archivo directamente de imágenes. Vamos a ver si tenemos aquí algo en imágenes y si no, podremos insertar algo de Maslow, que parece que estaba ahí por ahí flotando el tema de Maslow. Vamos a ver si lo tenemos por algún sitio y lo podemos integrar. Vale, aquí tenemos algunas imágenes que podrían servirnos y aquí tenemos la pirámide de Maslow. Vamos a integrarla. Y ahora aquí en texto alternativo, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner la frase clave. Neuromarketing en ventas. Le damos a insertar y ya tendríamos aquí nuestra imagen. Si queremos modificarla, simplemente pinchamos encima, podemos centrarla, podemos tirar de alguna de las vértices. Estamos ahora mismo editando con el WordPress en una versión antigua donde no se edita por bloques. Pero bueno, en la otra versión funciona Yoast igual, simplemente los contenidos no aparecen en un solo bloque, sino que aparecen en diferentes bloques. Esto es las versiones más modernas de WordPress. Pero esta funcionalidad es igual. En las nuevas versiones de WordPress funciona igual, funciona con los semaforitos y como vemos aquí en el snippet ya nos incluye también esta imagen. Una cosa importante es que pongamos la categoría en la que queremos incluir este artículo. En este caso lo vamos a incluir como marketing, podría ser literatura, biografía, etcétera. Bueno, ya lo tenemos en verde el análisis SEO, a pesar de que nos dice que el ancho del título SEO es demasiado corto. ¿Cómo arreglamos eso? Pues bueno, simplemente tenemos que añadir aquí alguna cosita, alguna llamada a la acción que nos ayude a alargar el título SEO. Neuromarketing en ventas. Nuevas estrategias. Y ahora ya, sí lo tenemos ya todo en verde. ¿Qué pasa aquí? Que la legibilidad aparece en rojo todavía porque hay cositas que no están. ¿Qué es lo que mide esta legibilidad? Bueno, pues pretende establecer una sintaxis correcta para que el contenido sea legible, es decir, que apetezca leerlo, que sea entendible. ¿Qué es lo que primero nos dice que aparece como en rojo como algo grave? Bueno, la distribución de los subtítulos. ¿Qué son los subtítulos?
Nosotros no podemos poner un texto plano de este tipo, donde no aparezca nada, ni un título ni un subtítulo. Si nosotros vamos a hablar de dos disciplinas, pues podríamos poner aquí dos disciplinas, neuromarketing y ventas. ¿Vale? Y esto lo pondríamos así. Vamos a poner aquí un subtítulo. Mejor dicho, vamos a ponerlo así, no tiene mucho sentido. Y esta parte, este texto, esta frase, la vamos a convertir en un subtítulo. Simplemente le damos aquí y elegimos el título 2, que es un título medianamente grande, ¿vale? Tenemos que poner un H2, un H3 también si podemos también. Por ejemplo, esto podríamos convertirlo en un subtítulo y decirle que este va a ser también un H3, por ejemplo. Lo ponemos más pequeñito. Podemos seguir aquí. Ya no sé si alguna cosa podremos intentar aquí. Bueno, en principio puede que esto valga ya. Ahí lo tenemos, ya lo hemos quitado. En la prueba. Vale, aquí nos dice que hay un error. No entiendo muy bien lo que quiere decir. Prueba haciendo frases cortas, vale, dice que las frases son demasiado largas, que intente acortarla un poco, ahora vemos cómo hacerlo. Y aquí pone que no hay palabras de transición. ¿Qué es esto de las palabras de transición? Esto lo pone mucho en legibilidad y algunas veces resulta complicado quitarlo. Las frases o las palabras de transición son las palabras con las que empiezan los diferentes párrafos, es decir, por lo tanto, consecuentemente, por esta razón, todas esas son las palabras que nos pide que pongamos aquí, que nos pide como palabra de transición para enlazar el contenido de un párrafo a otro. Podríamos ponerlo, por ejemplo, aquí, por lo tanto, coma, aquí sí lo tenemos, por tanto. Aquí podríamos poner consecuentemente. Ya que vamos a poner aquí una coma para que lo entienda, por ejemplo. Esto lo vamos a poner como un subtítulo también, un H3. Aquí vamos a poner en consecuencia. Bueno, vamos a ver cómo va. Y ahí ya lo tenemos quitado. Ya hemos quitado esa parte. Y ya nos falta solamente la voz pasiva también está quitada. Esto es la voz pasiva, muchas veces la enuncia diciendo que estamos utilizando mucho la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Bueno, pues cuando no seguimos la sintaxis de voz activa, es decir, por ejemplo, el presidente convoca elecciones. Si decimos eso sería voz activa, las elecciones son convocadas o han sido convocadas por el presidente, eso sería voz pasiva, donde el objeto pasa a un estatus relevante dentro de la frase, ¿no? Y el sujeto pierde un poco esa relevancia, ¿no? En una el presidente convoca elecciones y en otra las elecciones son convocadas por el presidente. Bueno, pues esa sería la forma de convertir una voz pasiva en una voz activa. La prueba de legibilidad lo que nos dice es que pongamos los textos un poquito más cortos. Bueno, yo los veo bastante cortos. Podríamos acortar algunos poniendo algún punto y aparte. Por ejemplo, aquí podríamos poner este. Texto puntuación en la prueba, lo que se considera bastante difícil de leer. Vale, no son los párrafos lo que está mal, son las frases. Entonces necesitamos poner algunos puntos.
poner aquí, vamos a sustituir algunas comas por puntos. No me estoy fijando mucho en la sintaxis, solamente vamos a intentar corregir ese aspecto. Aquí sí que hay un punto. Vamos a ver, esta frase también es larga. Aquí voy a poner un punto también. Esta frase podríamos ponerlo también. Aquí vamos a poner otro punto. Vamos a guardarlo como borrador. Bueno, este apartado no lo consigo quitar, pero simplemente habría que ir convirtiendo esto en puntos. En las frases haciéndolas más cortitas. Estaba en 56, a ver si consigo algo. No parece que se mueva mucho, ¿vale? Pero por no alargar mucho el vídeo y seguir insistiendo sobre este aspecto, voy a darle a pausa y sigo cambiando algunas cosas. Después de cambiar algunas cosas, veo que voy aumentando aquí la facilidad de lectura, pero sigo con algunos problemas. He subido hasta 58. Si pincho en este enlace, se me abre esta página donde aparece en inglés, le doy a traducir y me dice que la facilidad de lectura, la legibilidad es importante en el SEO y que es importante que sea fácil de leer. La puntuación que nosotros tenemos es de 58, entonces es bastante difícil de leer porque no hemos llegado al 60. Cuando pasemos al 60, fácil de entender por estudiantes entre 13 y 15 años, bastante fácil de leer. A partir de 70, fácil de leer y muy fácil de leer, ¿vale? Entonces tenemos que intentar seguir acortando un poquito las frases. Y también dice que tiene aquí en cuenta la longitud promedio de las oraciones, pero también la cantidad de sílabas por palabra, ¿vale? Entonces, hay que utilizar palabras más sencillas, que tengan más vocales y las frases más cortitas. Bueno, pues vamos a intentar sustituir algunas palabras con algunos sinónimos. Si es verdad que aquí tiene algunas palabras un poco complejas porque es un lenguaje bastante técnico y lógicamente quizá no convendría simplificarlo tanto para que fuera fácil de leer, pero bueno, como lo que quiero es que desaparezca este punto rojo en este apartado, pues lo que voy a hacer, voy a buscar cómo acortar un poco la frase o buscar algún sinónimo. Bueno, pues por fin he pasado del 60 y ya he conseguido todos los puntos verdes, también todos los puntos verdes en el SEO.
Vale, me dice, ha aparecido aquí uno nuevo en el SEO que nos dice que algún subtítulo debería tener la palabra clave. Bueno, pues eso es fácil, porque me voy a algún subtítulo y ponemos... Y ahora ya sí, ya lo tengo todo en el SEO y lo tengo todo en legibilidad, y con esto he conseguido la máxima puntuación. Ya podría guardar y publicar el contenido. Bueno, y esto es todo. Así he conseguido un texto optimizado en cuanto al contenido para que posicione correctamente siguiendo los parámetros, las variables que nos pide el algoritmo de Google en su mayoría. Es verdad que hay todavía algunas cosas que no se pueden solucionar con el contenido, como la velocidad de carga, etcétera, pero bueno, tenemos que conseguir intentar optimizar este contenido y a partir de aquí seguir trabajando para lograr el posicionamiento y las mejores posiciones en el buscador. Nada más, espero que haya sido de utilidad el vídeo, muchas gracias por la atención y nos vemos en los siguientes tutoriales, que también trataremos sobre Yoast, el resto de cosas que necesitamos para conseguir un buen posicionamiento de nuestros artículos, de nuestro contenido. Un saludo.